Muy bien. Esta es la tercera clase temática de esta cátedra, de este seminario virtual sobre pensamiento latinoamericano de conflictos ambientales distributivos. En esta sesión vamos a abordar un tema de extraordinaria importancia para nosotros, para este seminario, que traza los antecedentes históricos de la relación entre la economía y la ecología. Aquí en América Latina hay una larga tradición de tratar de relacionar la dimensión social y ambiental. Por la larga historia de la destrucción y degradación ambiental, hay corrientes del pensamiento socioambiental ligados a la lucha por la autodeterminación que rechazan los procesos de integración en el sistema mundial. En esta sesión vamos a enfocarnos en explorar cómo se ha separado o incorporado la dimensión económica del pensamiento ambientalista, enfatizando los conflictos paradigmáticos en la evolución de los conceptos epistemológicos y la necesidad de incorporar las diversas dimensiones en este cuerpo de estudio. Yo creo que si hay algo muy importante en América Latina es la historia del conocimiento humano sobre la relación entre la dimensión social y la dimensión y su medio natural. La extraordinaria profundidad de este conocimiento tiene su origen en las distintas cosmovisiones heredadas que tiene una idea de la madre tierra o de Pachamama, como se dice en tierras andinas. Sin embargo, esta relación epistemológica no está muy enraizada, no está muy profunda en los conocimientos occidentales. Una tragedia que nosotros quisiéramos tratar de revertir en este curso. Se vio abruptamente cortada por la ciencia moderna. Irónicamente, la ciencia económica quedó completamente divorciada de la ciencia ecológica. Y digo irónico porque sus fundadores lo tenían muy presente. Diversos son los autores y las escuelas del pensamiento filosófico, social y ambientalista que han analizado las rupturas, aislamientos y abstracciones de esta dislocación. Parcialmente se analiza la importancia de volver a incorporar al mundo social, económico y natural. Pero se hace con todos los prejuicios y con la parcialidad disciplinaria que no puede, que no es capaz de realmente atender a los problemas de raíz en este asunto. En esta clase se va a explorar la relación entre la economía y la ecología, explorarlo con visión de superar la separación. En la lectura de Naredo, por ejemplo, revisaremos cómo el pensamiento económico ortodoxo considera a la economía como un sistema cerrado, una extraordinaria distorsión, reflejo de prepotencia de los economistas. La naturaleza queda subsumida y los principios de la economía pretenden ser rectores a través del funcionamiento del mercado. Bajo esta perspectiva, la economía ambiental, derivada de este propio pensamiento ortodoxo, es decir, pensamiento de la economía neoclásica, pretende abordar el tema ambiental
mediante el concepto del desarrollo sostenible. Sin embargo, la forma como se ha abordado tales problemas ha contribuido a profundizar la crisis ambiental. Frente a eso, ha surgido en los últimos 20 años una disciplina, la economía ecológica, que mediante la integración de distintas metodologías tiene como objetivo explicar de manera integral el proceso de destrucción ambiental, lo cual permite avanzar en el análisis con propuestas que contribuyen a la construcción de sociedades más justas, equitativas y sustentables. En las semanas posteriores se analizarán los distintos enfoques de la propia economía ecológica. Pero para terminar esta introducción, simplemente quiero enfatizar que la economía ecológica insiste en su pluralismo de aportar, de entender las aportaciones de las escuelas del pensamiento marxista para integrar los elementos de mercado, los elementos de la sociedad con los elementos naturales. Entonces, les invito a escuchar las reflexiones de mis colegas en este sentido. Sí, me gustaría comentar primeramente que este debate, esta relación entre matrimonio o divorcio, entre economía y ecología, de trasfondo lleva la posibilidad o no de uno de los fuertes debates contemporáneos. ¿Es posible crecimiento y conservación? ¿Es posible desarrollo y ambiente? Entonces, en este binomio es donde se puede entender gran parte de las reflexiones. Y en las lecturas que vamos a hacer, vamos a dar un rápido recorrido sobre cómo ha evolucionado este pensamiento. Y rescatamos algunas cuestiones, por ejemplo, de los mercantilistas, vamos a ver una parte de la lectura. Nos interesa mucho este enfoque porque son de los primeros que empiezan a introducir aspectos o preocupaciones de tipo ético. Por ejemplo, ellos planteaban la suma cero, la suma de juego cero, es decir, cuando alguien gana, otro pierde, cosas que después desaparecen. También son de los primeros que empiezan a introducir esta noción, que también es parte del curso, de la idea sobre los conflictos distributivos. Después también interesa rastrear el antecedente de la relación entre economía y ecología con los fisiócratas, porque de acuerdo a Naredo y otros autores que veamos, es donde se instaura, se impregna esta idea de crecimiento, producción, crecimiento, y la idea de un crecimiento económico ilimitado que después lo explotará al máximo la teoría económica neoliberal. Entonces, este asunto es interesante, pero también de los fisiócratas es interesante reflexionar algunos puntos porque todavía hacen referencia a esta apropiación de la naturaleza donde están dos elementos. Por una parte reconocen el papel de la naturaleza, pero también reconocen el papel del trabajo. Entonces hacen la figura de padre trabajo, madre tierra, y que es relevante dentro del debate contemporáneo. Con los clásicos es interesante porque aparentemente hay una ruptura, porque ellos sí hacen referencia a la situación de los límites que impone la naturaleza para este crecimiento económico y empiezan a hacer una reflexión indirecta. Los más evidentes son David Ricardo, Malthus, pero también como parte de los antecedentes de esta preocupación está Stuart Mill, donde incorpora un concepto también relevante actualmente en el debate, que es la idea del estado estacionario, donde plantea que no tan solo hay que crecer, sino que desarrollarse, y cuestiona que no es injusto, incluso en un concepto ético, que es injusto que los países que ya tienen un crecimiento sigan impidiendo el desarrollo de otros. Aquí hay otra ruptura interesante con Carlos Marx, que ya lo comentó el doctor, donde Carlos Marx empieza a tratar de introducir conceptos de la economía desde una perspectiva mucho más holística, más integral, porque no hace referencia a conceptos que estén limitados únicamente a la estructura económica. El concepto de plusvalía no es en sí también un concepto económico, sino también es un concepto cultural, político, y que tiene que ver con relaciones sociales,
que posteriormente vamos también a analizarlo. El gran quiebre que me parece es donde los neoclásicos, básicamente con Walras y con Marshall, incorporan conceptos de la economía, pero desterrando la materialidad. Ahí es el gran desfase. Y de estos autores interesa reflexionar cómo ellos van construyendo su teoría fuera de la cuestión de tipo material, fuera del sistema de la biosfera, donde introducen el concepto de externalidad, que lo explotan al máximo los pensadores contemporáneos, la idea de los mercados autorregulados y también la propuesta metodológica de este individualismo, el individualismo metodológico. También habrá que señalar este intento de conciliar unos aspectos de tipo ecológico con económico, con la escuela institucional o neoinstitucional, que también tiene sus planteamientos. Es interesante ver que la gran ruptura de esta relación entre economía y ecología se da con el cuestionamiento precisamente de Nicolás Georgescu a la teoría económica neoclásica, y se puede considerar como ese es el gran rompimiento, por una parte, de un concepto de teoría económica ortodoxo y sus limitantes para ver el aspecto ambiental, pero también con Georgescu se abre una ventana, la ventana de buscar una interdisciplinaridad a través del concepto de entropía, que es la parte de la base del origen de este intento de interdisciplinaridad del cual ha estado buscando la economía ecológica. Bueno, continuando un poquito con lo que mis colegas ya han ahondado un poco en ese tema, la relación entre economía y ecología no pueden estar obviamente separadas. Ya prácticamente Martínez Salier, en uno de sus libros Entre economía y ecología, hace la revisión histórica, ya un poco como lo ha mencionado el doctor Fuente, respecto a esta relación, ¿no? Y básicamente se encuentran bastante ligadas desde que se da el desarrollo de la categoría de las leyes de la termodinámica y la categoría de entropía, y cómo están relacionadas la cuestión de economía y ecología. En este sentido, esta categoría ha sido una de las bases para el desarrollo de un campo emergente, que es el de la economía ecológica frente al de la economía ambiental. Es decir, ver dos formas desde el campo de la economía de cómo se están abordando las cuestiones de los problemas medioambientales. Por un lado, la economía ambiental ha abordado estos problemas simplemente como externalidades, y lo que tratan de hacer es tratar de internalizar dichas externalidades a través del sistema de precios, es decir, construir mercados que permitan incorporar a través de precios sombra estos problemas ambientales. Sin embargo, las respuestas que han dado han sido insuficientes y de hecho han creado un problema de profundización de la crisis, porque lo que se pretende básicamente es la construcción de mercados para los recursos naturales, cosa que va contradictoria con cuestiones como autores como Polanyi, que abordaban este problema de las mercancías ficticias, que en realidad planteaba que no pueden ser mercantilizadas cuestiones como la tierra, obviamente, o la sociedad. En ese sentido, la economía ecológica se va desarrollando porque no parte de la base de la construcción del pensamiento único económico, sino que da apertura a las diferentes visiones y enfoques desde las ciencias sociales. De hecho, el enfoque de la economía ecológica parte a través de un fuerte peso de la sociología, y prácticamente se van acuñando e incorporando ecologistas que son de otras disciplinas y también cuestión de economistas. En este sentido es cómo se va desarrollando el papel de la economía ecológica en el sentido de explicar esta relación entre economía y ecología. Y el primer punto central, uno que ya había mencionado el doctor Barkin, es romper esta visión del circuito, del flujo circular de la renta de la economía neoclásica, ¿no? Que básicamente establece cómo se relacionan las familias y los empresarios, pero que son el mismo agente, fuera de un contexto de medio ambiente. En cambio, la economía ecológica cambia este circuito y plantea que obviamente este sistema de relación está dentro de un sistema mucho más grande, el medio ambiente, que obviamente este es limitado para los objetivos que se plantean dentro de las cuestiones de la teoría del crecimiento. En este sentido, parte del desarrollo de la economía ecológica ha estado abordado en diferentes tareas. Por un lado, fue enfrentar este rompimiento
de la visión tanto teórica como metodológica de la economía ecológica con respecto a la economía ambiental. Es decir, criticar varias categorías que se venían dando en la economía ambiental, tales como externalidades, tales como la categoría de desarrollo, que son de fuerte debate dentro de la economía ecológica. Una de las tareas también que se ha dado principalmente en la economía ecológica es esta cuestión de la relación entre economía y ecología, pero últimamente también se ha desarrollado prácticamente conocer las cuestiones de nuevas prácticas productivas que permitan conocer esas experiencias que permiten un manejo sustentable de los recursos naturales. En ese sentido, la economía ecológica lo que plantea en su desarrollo que se está dando a nivel metodológico es cómo podemos incorporar esta cuestión ecológica en los procesos sociales. Y un fuerte rompimiento de este campo epistemológico es básicamente que lo que se pretende no es subsumir la sociedad y la naturaleza al sistema económico como hace la economía neoclásica, sino que por el contrario, que sea el sistema económico un instrumento que sea supeditado a las necesidades sociales y a los requerimientos de la naturaleza. Este rompimiento es bastante fuerte. En este sentido, el pensamiento de la economía ecológica no es único ni hegemónico, por el contrario, lo que se va desarrollando dentro del sistema de economía ecológica es la gran variedad de visiones con respecto al enfoque de economía ecológica y cómo cada una de las regiones del planeta va, de acuerdo a sus contextos culturales, históricos y sociales, desarrollando su propia variedad de economía ecológica. Para nuestro contexto estamos desarrollando cuestiones prácticamente de una economía ecológica mesoamericana a partir de todas aquellas experiencias que nos han heredado las diferentes culturas que nos preceden. En este sentido también es como la economía ecológica, y una de sus fuertes tareas es obviamente el desarrollo de nuevas categorías, ya no para la comprensión, sino para prácticamente cómo abordar esta crisis a nivel de civilización, pero también a nivel mucho más regional y local, que sirvan como nichos de sustentabilidad para abordar la emergencia ambiental. Con esta clase, con esta sesión, entonces estamos sugiriendo que la separación epistemológica que las ciencias sociales está sufriendo hoy en día puede entenderse como una manera de justificar la forma actual de la institucionalidad internacional para solucionar los problemas de la destrucción ambiental y la forma institucional de tratar de enfrentar los profundos problemas sociales es a través del dinero. Estamos cuestionando la mágica respuesta, la varita mágica del mercado como instrumento y como institución para enfrentar los profundos problemas. Esta sesión plantea una comprensión del desarrollo epistemológico que justifica el mercado como esta varita mágica. Nosotros entonces planteamos para ustedes la necesidad de examinar las consecuencias de la separación epistemológica del medio físico, del medio social y del medio económico, de un conocimiento que se analiza a través de una visión holística los problemas que enfrentamos hoy. Entonces, planteamos también que ustedes evalúan y conozcan las aportaciones de los razonamientos epistemológicos latinoamericanos que están conjugando los pensamientos socioecológicos económicos para solucionar la crisis civilizatoria. Es decir, planteamos que el pensamiento latinoamericano ofrece otra visión, otra entrada metodológica, otra epistemología para
entender los problemas de la región. Las contradicciones entre el modelo dominante para entender el sistema, la contradicción de este modelo con las latinoamericanas es, en fin de cuentas, el meollo de este planteamiento de este seminario. Y consideramos entonces que si tengamos éxito en este seminario, se dependería de que ustedes tendrán las posibilidades de enfrentar de nueva manera los problemas que cada uno de nosotros enfrentamos como individuo en nuestra sociedad, pero que solamente tienen solución como grupos sociales. Muchas gracias.